Nosotros tocamos ahí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, viene llegando Jaime. Yo estoy preocupado porque faltan varios temas y se nos acaba el año. ¿Viste? Uno se descuida y los años tienen la mala costumbre de terminarse cuando uno más ocupado está. Entonces, eh, hay que meterle un poco de rosca antes porque si lo postergamos, después va a ser peor. Noviembre va a ser más cargadito más cerca de exámenes y todo. Así que aprovechen a meterle un poco de rosca a esta materia que no tiene examen. Que no hay parciales y ese tipo de cosas. Entonces lo que podamos ir adelantando, adelantemos. Las últimas clases fueron bastante teóricas. Yo les tiré así como una ensalada a la cabeza de cada uno. Les revolví con la ensaladera de teoría y de cosas que no tienen mucho asidero hasta que uno no las pasa a la práctica, hasta que uno no las empieza a necesitar, a ver qué es lo que pasa y por qué cuerno aparecen esos parámetros extraños y ese tipo de cosas. Entonces, nada, los apuro, los aprieto a que hagan una entrega de la primera grabación para empezar a poner en práctica. A ver, y con esto no digo que con esa primera entrega tienen que estar todo lo que ya vimos. Pero si ustedes graban y esa grabación ya les empieza a generar, en el buen sentido, no se lo tomen mal, conflictos, bueno, está buenísimo. Son las herramientas que estamos viendo para ver cómo las encaramos y, y bueno, nada, yo pensaba hoy la clase para hoy, no nos quedan ver tantos temas, la verdad es que no nos quedan muchos temas por delante, pero el tema es que los temas últimos que vimos, sumado a los que quedan, no es algo, o sea, la explicación teórica yo la puedo dar en una clase, pero es mentira que uno lo aprende, lo hace propio, lo asimila y lo puede usar con la explicación de una clase. Entonces, preferí hacer un parate en esta clase, pegar una revisada y avanzar solamente un poquito, pero tratando de en esto. Si empiezan a aparecer los trabajos, vamos a tener material donde probarlo. Si no son clases en las que el profe habla mucho, dice un montón de cosas que parecen todas sencillas, si el profe lo hace bien, parecieran sencillas, pero a la hora de usarlos que aparecen los problemas. ¿Sí? Bueno, Seba, vos tenés un poquito más de experiencia. Por ejemplo, en clases anteriores vimos automatización, que quedaron cosas pendientes de automatización, y vimos ecualización. ¿Qué nos queda por delante? La verdad que no nos queda mucho, pero nos quedan procesadores dinámicos, que cuando uno dice procesadores dinámicos está hablando de un paquete pesado de herramientas en las cuales así como el rey de todas esas herramientas es el compresor, pero también están los gates, los limitadores, los expansores, los excitadores. Son todos nombres, algunos que parecen parecidos, otros no saben de qué cuerno tienen que ver con eso, pero están todos relacionados y si bien no vamos a hacer esto, no es un curso de mezcla, ni mucho menos de mastering, la verdad es que son herramientas que están muy piolas, que ayudan mucho. Entonces que se vayan con una idea de que están ahí disponibles y les pueden ayudar. Así que bueno, y lo otro que falta, que era lo que quería empezar hoy, era el tema de bases y envíos, que también es una gran herramienta, es un ordenador, es una manera de empezar a entender de qué va esto de la mezcla, de qué pasa cuando tengo un montón de pistas y los problemas empiezan a ser otros. Entonces, si podemos a final de año diferenciar un bus de un envío y podemos armarlos, ya estamos joya. Esas dos cosas necesita que tenga el trabajo final. Bases y envíos. Bueno, y sin confundirlos. Así que bueno. No sé. Marcos, ¿cómo andas? Hola, buenas tardes, todo bien, gracias. Vamos. ¿Alguno empezó a grabar? Ya sé que es...
¿Alguno grabó algo? Yo, yo todavía no grabé, pero estoy, o sea, estoy armando algunas cosas para el trabajo anterior Ajá, y ya estoy armando la bitácora para el nuevo, porque ya estoy pensando qué hacer, qué no hacer, estoy escuchando algunas canciones ahí, para ver de dónde perfecto. puedo ir tirando. Bárbaro. Yo traté de Ujú. buscar dentro de mi computadora que está llena de mugre algunos proyectos que le dieran algunas ideas y buscaba algo, algo sencillo, pero que empezara a tener los problemas que empiezan a ver y que empezamos a requerir todas estas herramientas. Y encontré este que se podría decir que lo podemos resumir a tres instrumentos, depende de cómo lo veamos, o a 15. Es así. ¿Tá? Porque básicamente es una... Lo que van a escuchar es un poco de rock, batería, bajo y guitarras. Nada más. Eh, bueno, y para hacer ese tema tiene el proyecto 15 pistas. Así nomás. ¿Tá? Entonces, nada, bueno, vamos a ver un poco eso y vamos a chusmear algunas cosas de lo que implica la grabación. Esto no está grabado con celular, acá les voy a hacer trampa. Yo les estoy pidiendo a ustedes que se graben con celu, pero esto no está grabado con celu. Esto está grabado bien grabado en un estudio y ese tipo de cosas. Pero no se queden con eso. El trabajo de ustedes no va a ser menos por la diferencia esa. A ver, estuve ahí investigando con respecto a drivers, conexiones y todo. Vieron que siempre se me atoraba el Zoom con Reaper y que yo si funcionaba o no funcionaba. Bueno, me la compliqué un poquito más. Estoy usando un tercer programa que uso de Nexo y de Puente. Así que esto puede llegar a salir muy bien o puede ser un desastre. Pero un desastre distinto a las clases anteriores. Eso sí, no va a ser el mismo desastre. A ver si escuchan algo. Sí, se escucha. Clases que venidera. Así no se puede, che. Cuando digo algo en serio, no se escucha. Qué garrón. Bien, les decía que estaría buenísimo que para las clases venideras, hoy no hace falta que salgan corriendo, pero que si las podemos hacer con auricular, vamos a poder tener un poquito más de detalle en algunas sutilezas. Eh, nada, no desesperen, pero si hay algunos auriculares disponibles, porque por ejemplo esto del estéreo, si podemos pasar el estéreo por Zoom, van a poder sentir lo que estoy haciendo en sus orejas. Así que bueno. Eh, no sé, ¿quieren que arranquemos con consultas? ¿Quieren que reveamos algo de los temas anteriores? Por ejemplo, yo sé que automatizaciones empezamos a verlo y quedó un poquito cortado. Quedaron cosas por explicar, quedaron cosas por hacer. Pero por ahí estaría bueno avanzar y tener ya un proyecto más elaborado para ver cosas más en concreto. Eso es una opción. Pero, por ejemplo, acá yo tengo este proyecto que están viendo. Nos puede llegar a servir como ejemplo para empezar a ver cuestiones de paneo, cuestiones de ecualización. Y empezar, que es el tema con el que quería empezar hoy, así, una intro a lo que es bases y envíos. ¿Sí? No quiero adelantar tanto con teoría porque quiero que lo empiecen a probar en los proyectos propios. Ya estoy siendo reiterativo. Me hincha las pelotas con ser reiterativo. Bueno, dale. Así que vamos a ver. Este programa, fíjense, yo acá algunas cosas ya están resueltas, otras están por resolver. Era un proyecto originalmente de 15 pistas. Yo acá ya agregó algo que vimos también en los proyectos que les mostré la clase pasada,
Que fíjense que acá dice, no se alcanzan a leer, pero dice bombo OHL, OHR, tambor, tom L, tom R, hi-hat, ¿sí? Y acá tengo otra pista verde que dice batería, ¿sí? Si se fijan en las pistas y en los proyectos que están ustedes, todas las pistas acá a la izquierda están alineadas contra el margen, vendría a ser el borde de la pantalla, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero fíjense que estas no. De la pista 2 a la pista 8 tienen como si fuera, hablando de Word, sería una sangría. ¿Se entiende? Entonces, esas pistas lo que me da la pauta es que están adentro de esta otra pista. Y esta pista que dice batería es un bus, B larga US, igual que Bondi se escribe, ¿sí? Bus, que agrupa todas esas otras pistas verdes. Entonces, cuando yo hablo de bus, estoy hablando de un grupo de pistas. ¿Está? ¿Qué pasa? Si ustedes estuvieran ahí Reaper abierto en cualquiera de sus programas, fíjense que cada pista tiene un botoncito que dice route. Route. ¿Sí? Si yo le hago un clic a root en cualquier pista, ¿sí? Me abre esta ventanita y me habla de cuestiones del sonido de esa pista en particular. Entonces, fíjense que acá yo tengo el fader, ¿sí? Si lo bajo o lo subo, fíjense que también se mueve acá abajo en el mixer. Uy, se lío. Vamos de vuelta. ¿Era esta? Sí. Me parece que sí. Sí, bueno, no, era otra. Bueno, no importa. Yo acá muevo el fader, fíjense que se mueve el fader ahí abajo. Y por otro lado acá yo tengo el valor numérico. Ahí estoy en menos 7,25 dB. Si yo quisiera establecer un parámetro concreto, yo acá puedo escribir directamente, por ejemplo, menos 3 y automáticamente lo dejo exactamente en menos 3 dB. ¿Tá? Entonces me da un control muy preciso. Después acá tengo un panorama que me dice 40% R, R es de write, ¿sí? Y si no, acá tengo para moverlo, y fíjense que al mover acá, también se mueve esta perillita que es el paneo estéreo acá. ¿Tá? Esto no es una clase de inglés, el profe es pésimo en inglés, pero todos sabemos lo que es left y right. Nadie tiene dudas sobre eso, ¿no? ¿Estamos? Todos estamos seguros de que es lechuga y repollo. Josh, listo. Si no hay dudas, seguimos adelante. Entonces, pero acá lo que me interesa, fíjense que dice envío al máster y tiene un tilde. ¿Está? Si ustedes lo abren esto en cualquiera de sus proyectos, en cualquiera de las pistas, este tilde está activado porque por defecto está activado. ¿Y qué quiere decir con esto? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del mixer, un mixer analógico de la consola? Y que la consola no era más que una mezcladora que recibe un montón de señales y hace que esas señales salgan a la potencia, de la potencia a los parlantes, y de ahí se puede escuchar por los parlantes o cualquiera sea el equipo de reproducción de sonido que tengamos en la sala, en el estadio, en la habitación. Entonces, esto es lo mismo. Este concepto es lo mismo. Hay que entender que por defecto todas las pistas van al máster. Hasta ahí como que ninguna sorpresa. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo empezar a agrupar pistas. Y cuando yo agrupo pistas, esas pistas dejan de ir al máster. A ver si puedo decírselos sin confundirlos. Si yo agarro esta pista de bombo, esperen que la vamos a abrir, ahí está, y le doy al root de la pista del bombo, fíjense que acá el tilde ya no dice más envío a máster, dice envío a pista 1 batería. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que no va a salir, que no se va a escuchar. Quiere decir que no va directamente al máster.
todas estas pistas que acá tienen esta sangría, esta separación del margen de la pantalla, pasan por batería, y esta pista batería que está en el margen, si abro el root de esta pista batería, esta sí va al máster. Entonces hay que empezar a entender el caminito que van haciendo. Porque cuando yo empiece a meter efectos y ese tipo de cosas, hay que ver dónde están en ese caminito esos efectos. Esos efectos no es que siempre están en el mismo lugar. Yo tengo varias opciones y los puedo poner en varios lugares y de diferente manera. Depende del efecto y depende qué quiera hacer yo con el efecto. Entonces ahí puedo pensar desde cuestiones muy sencillas como para decir, a ver, tengo una guitarra y le quiero poner un delay. Simple. A veces quiero que suene, a veces lo quiero apagar, prender, joya. Eso se llama insertar un efecto en esa necesidad. Yo inserto el efecto en esa pista, lo seteo para que suene el delay como quiero que suene, y le hago una automatización para que se prenda cuando quiero que se prenda y se apague cuando quiero que se apague. Entonces, ¿qué pasa? Si yo entiendo el caminito de esa guitarra que está sonando en esa pista, esa guitarra suena, pasa por los insertos que tenga la pista antes de salir de la pista, y cuando termina con todos los insertos, sale al ruteo que tenga predeterminada esa pista. Por defecto va al máster. Y ahí se encontrará con el sonido que viene de todas las otras pistas y ahí se suma. ¿Se entiende? Ese es el uso más simple que le puedo dar a un efecto. Hay otros. Vamos de a poco. Pero hasta ahí va claro. Vieron que cada pista tiene su FX. ¿Sí? Entonces yo acá aprieto en FX y puedo hacer. De hecho, fíjense que la ventanita dice insertar FX en pista 3. En este caso, overheads left. Entonces yo agarro un efecto cualquiera y lo inserto ahí. Hasta ahí va todo lineal. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un grupo y yo a batería le pongo un efecto, ¿sí? Vamos a ponerle un ecualizador. Yo a batería le planteo un ecualizador. Este ecualizador, ¿qué me va a ecualizar si batería no tiene ningún clip, no tiene nada acá adentro? ¿Qué es lo que ecualiza? Ecualiza todas las pistas que después de que salen pasan por batería antes de ir al máster. Entonces, de esa manera, yo inserto un solo plugin que me va a afectar todas las pistas que estén en el grupo. Y esa es la utilidad de un bus. Esa es una, tiene varias. ¿Cuál es la otra? Vieron que en la clase pasada que empezamos así con un proyecto grande, yo dije, bueno, hay que ver cómo mezclamos, vamos a escuchar la batería y vamos a ver qué dejamos más adelante, más atrás, cómo los acomodamos. Le empezamos a dar un orden a todas esas pistas que forman ese instrumento complejo que es la batería. ¿Tá? Entonces yo podría acá ponerme a escuchar solo la batería, mutear todas estas pistas y empezar a acomodar. Digo, bien, el tambor suena ahí bien, tiro los platillos un poquito más para atrás, hago que el bombo está bien, le puedo toquetear. Una vez que yo acomodé todo eso, yo tengo un fader acá de la pista batería que entre comillas no tiene ningún ítem adentro, pero tiene un montón de pistas que le pertenecen. Entonces yo de acá paso a tener un fader que me sirve para controlar toda la batería. Entonces yo mezclé toda la batería, ahora tengo un único fader. De esta manera yo estaría bajando o subiendo la intensidad de todas esas pistas juntas. Lo mismo le corresponde al botón de solo o al botón de mute. ¿Se entiende? Vamos a probarlo. Entonces ya no me tengo que poner a mutear un montón de pistas. Con solear la batería, automáticamente hago que ese grupo suene solito. Y me sirve para trabajarlo así o si quiero, no sé, escuchar algo, ver algo ahí. Así que esas son partes de las utilidades que tiene un bus o
grupo. ¿Sí? En Reaper tiene la particularidad de que cualquier pista que yo creo, no tengo que definir para qué la voy a usar. Yo creo una pista y las pistas son todas iguales. Eso es en Reaper. ¿Por qué lo digo? ¿Cómo hago un bus? Agrego una pista nueva y después, ahora con un procedimiento que les voy a explicar, le digo, la voy a usar de bus. Pero yo podría esa pista usarla para grabar audio, agregarle un instrumento virtual y usarla como si fuera una pista MIDI. Podría inclusive en una sola pista tener audio y MIDI. Me permite esos engendros Reaper. No todos los DAW permiten esos engendros. Y por otro lado, yo la puedo hacer que esa pista sea un envío, sea un bus. No la tengo que predefinir. Yo creo la pista y después le digo qué uso le voy a dar. Lo digo porque para el que trabaja con otros DAW, eso suele ser distinto. Por ejemplo, en el caso de Pro Tools, cuando vos creás una pista, le tenés que decir para qué la vas a usar y no te sirve para otra cosa que para la que la creaste. Si la creaste como pista de audio mono, va a ser pista de audio mono. Si necesitas una pista de audio estéreo, esa ya no te sirve. Tenés que crear otra que sea pista de audio estéreo. Si la creaste como pista para un bus, es pista para un bus y no sirve para otra cosa. Está como, es más, hay una pista master que la creas como pista master. Bueno, no digo que sea ni mejor ni peor, es distinto y hay que acostumbrarse a ese modo distinto, pero no tiene ni más ni menos funcionalidades. Simplemente Reaper tiene esta plasticidad que los otros por ahí está como más rígido, nada más. Pero no quiere decir que no se pueda hacer. Todo se puede hacer hoy con cualquiera de los DAW modernos. Vamos a crear un bus entonces. Y acá es la parte en la que si ustedes tuvieran sus trabajos podrían empezar a pensar dónde le meten bus a ustedes. Acá fíjense, en este trabajo ya está fácil de identificar de que las que están en naranja son todas guitarras. Los que están en violeta son los dos bajos, que en realidad es un solo bajo tomado de dos maneras distintas, algo que se usa mucho en estudio. Y todo lo que está en verde es la batería. La batería ya tiene el bus creado. Vamos a crearle un bus al bajo. Les muestro cómo. Fíjense qué difícil que es esto. Me voy al final, lo podría hacer en otro lado, pero me voy al final, doble clic, creo una pista nueva. ¿Sí? Agarro la pista de acá de la izquierda donde tiene el numerito y me la llevo hasta arriba de los dos bajos. Perfecto. Y ahora que la tengo arriba de los dos bajos, fíjense que abajo del 9 tiene un icono que es como si fuera una carpetita. Es el icono como de las carpetitas del sistema operativo. Y si yo me le paro arriba con el puntero del mouse, me aparece un más. Y fíjense la leyenda que me tira, dice pulsar para convertir en carpeta o última pista de la carpeta. Entonces si ahí yo doy un clic, lo que hace es me interpreta que ese va a ser un bus, grupo o carpeta. En esta traducción de Reaper le dice carpeta. Y todas las que estaban abajo, absolutamente todas, pasaron a tener margen. ¿No? Entonces todas las pistas hacia abajo quedaron dentro de esta que ni siquiera tiene nombre. ¿Está? Bueno, yo no quiero que estén todas adentro. Quiero que estén la 10 y la 11. Ya la 12 es una guitarra. Entonces, ¿qué hago? Voy a la última pista que me interesa que esté en el grupo y le doy doble clic. Y dándole doble clic es la manera de cerrar, de indicarle que esa es la última pista del grupo. Ahora lo que voy a hacer, acá a esta pista la renombro y le pongo bajo. Vamos ahora con las guitarras, vamos a hacer lo mismo. Creo una pista nueva. Vamos a ponerle el nombre primero. Guitarra. Yo tengo acá, esto se los tendría que...
No se lo voy a explicar porque es un quilombo. Yo tengo configurado en mi Reaper, para que cuando pongo algunos nombres, automáticamente se cambien los colores de las pistas. Es algo que se le puede hacer a Reaper, pero por defecto no viene. Yo en este caso lo tengo que si le pongo bajo se me pone medio violeta, si le pongo guitarra automáticamente se me pone naranja. Si le pongo, fíjense, si creo una que se llama Voz o Voz 32, es lo mismo, Voz 2, automáticamente se me pone medio celestito. Pero no viene por defecto, es algo que yo le acomodé a Reaper. Porque yo los proyectos míos después entonces los veo. Ya sé que cuando veo algo medio verde es una batería, cuando veo algo violeta es un bajo. Me sirve visualmente también para pensar menos. Ya a esta edad uno que a veces quiere pensar menos. Bien, entonces creamos la pista de guitarra, que le podríamos poner, a ver, guitarras, porque esta no es una sola, son varias guitarras. Agarramos del número, la arrastramos hasta donde empiezan las guitarras. Fíjense que me la agregó al final del grupo de bajos. ¿Alcanzan a ver que me quedó adentro del grupo de bajos? Bueno, en el último bajo le vuelvo a dar doble clic y me la saca. Me la saca del grupo. Entonces ahora que me la saco del grupo, le doy clic acá. No, ahí está, ahí me desarmó el grupo. Y ahí generé el grupo guitarras. Esta última no quiero que esté adentro de guitarras. Le doy doble clic a la última guitarra. Y de esa manera armé el grupo guitarras. Entonces ya sé armar bases. Con esa explicación compleja armo bases. Aparte de la utilidad sonora, la utilidad organizativa, el economizar recursos. Porque imagínense que yo por ejemplo los bajos, un caso típico. Imagínense que yo a los bajos le quiero aplicar algún efecto en particular a los bajos. En vez de aplicárselo a cada uno, se lo aplico una vez al bass y estoy economizando recursos de la compu. La compu me rinde más porque no tiene que abrir tantas instancias del mismo plugin, sino que lo abro una sola vez. Y lo otro es que me sirve también para acomodarme, porque fíjense, yo le hago clic a este triangulito que me genera en el grupo. Si le doy clic una vez, miren lo que me hace. Me achica todas las pistas y me las deja ahí como, vamos a decir, al mínimo. Pero yo sigo viendo todas las pistas. Si le doy otro clic, me la cierra más todavía. Y todavía veo que tengo todas esas liñitas, pero ya toda la batería me quedó cerrada. Entonces a nivel pantalla, también hace que me rinda más la pantalla. Lo mismo para el bajo, fíjense. Puedo cerrar ahí o la puedo cerrar por completo. Y lo otro que pasa cuando yo armo un bass, vieron que a esas pistas, tanto ni a guitarra ni a bajo, vieron que las creé de cero y no tienen nada dentro, entre comillas, no tienen ítems de audio, ni MIDI, ni nada. Pero ¿qué pasa? Me dibuja algo. Eso que me dibuja, este espectro fantasma que me genera, es lo que calcula que va a ser el espectro de todas las pistas que tiene adentro sumadas. Entonces, visualmente, también me sirve el bass para ver cómo se viene sumando todo esto. ¿Sí? De hecho, vieron que veníamos diciendo que todo esto va al máster. Hay una costumbre bastante sana que es de separar los procesos de mezcla y mastering. Entonces hay ciertos libros, cierta gente que te explica de estas cosas y te dicen que en la pista master nunca hay que poner efectos. Porque estamos grabando, estamos editando, estamos mezclando. Y hay unas cuestiones del mercado de la música que tienen su fundamentación real, que dicen que la persona que esté involucrada con la grabación, la edición y la mezcla, es mejor que no haga el mastering. Por una cuestión de descansar el proyecto, ¿no? De sacarlo y ponerlo en otras orejas. Entonces, una cosa que se hace es, se suele generar una pista
que se llama Submaster o Mix Bus, ¿sí? O un Master Mix. Entonces, es como hacer un gran grupo a donde vayan todas las pistas y puedo hacer unas últimas correcciones de mezcla antes de mandárselo a quien vaya a hacer el mastering y que él coloque los efectos que tenga que colocar en el master para hacer el mastering, ¿sí? Pero bueno, la idea es, no los embrollo más, cerramos. ¿Quedó más o menos claro qué implica un bus? Ahora vamos a ver. Eso que yo les mostraba, que podemos achicar los grupos acá en la vista de pistas, también es válido para la vista del mixer. Ahora tengo el mixer acá, yo acá abajo. Fíjense que acá también me genera una diferencia entre la pista 1, que está como más abajo, y de la 2 a la 8 está como un poquito más arriba. Son las que están adentro, ¿no? Lo mismo la 9 de la 10 y la 11. Y de acá también las puedo cerrar. Fíjense. Entonces este proyecto que tenía 15 pistas, hice unos bus y ahora puedo manejar la mezcla general a grandes rasgos de los grupos de instrumentos con 3 faders. Con este muevo la batería, con este muevo el bajo, con este muevo la guitarra. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas? Porque tiré un montón de cosas. Ya les digo que de tarea prueben en los proyectos que tengan, sean los de instrumento virtual, en los proyectos que tengan, prueben a armar bases, porque ahí empiezan las dudas. Cuando lo hace el profe, todo sale bárbaro. Mentiras, le sale todo mal al profe también. Pero cuando lo hacen ustedes, las dudas están solos. ¿Tá? Entonces traigan las dudas para las clases y les voy a poder dar una mano. Bueno, ya hablé mucho. Pregúntenme algo y si no, sigo. ¿Les parece lógico lo que les expliqué? ¿Le ven alguna utilidad? ¿Creen que ustedes por ahí... Está el que pueda pensar que diga, está bueno, pero la verdad que yo no creo que lo necesite. ¿Pasa eso? ¿Se cruza eso? Profe, a ver Sí, si me claro. escucha. No. Ah, se escucha. Ah, perdón, porque tengo los auriculares comunes y no en manos libres, entonces no sé si Se se oye o escucha. no. Claro, me parece, o sea, me parece útil en el sentido que usted menciona esto de que se aplica, se puede aplicar un efecto o alguna modificación para el total de todas las pistas en caso de que sean varias y economizamos tiempo y demás. Pero al menos en los trabajos que hemos hecho antes, como que tenemos pistas separadas. Por un lado la base, por otro lado, no sé, un instrumento virtual. Vamos después a tener una grabación de voz, entonces como que son cosas distintas. En este Sí. caso, que usted tiene un chorro de pistas, sí es más fácil agruparlas. Quizá en el, otro, en el caso nuestro, por ahí no tiene, al menos lo que hemos hecho hasta anteriormente, Está no bien. tiene mucha aplicación porque vamos a necesitar configuraciones distintas para cada cosa. Exactamente, está perfecto. Pero ya hubo, está muy bien y por algo el programa está organizado así para hacer proyectos que al principio no requieren esto. Pero de todas maneras, hubo algunos proyectos en donde, por ejemplo, usaron varias pistas para hacer la armonía o varios que usaron varias pistas desglosaron la base rítmica. Y ahí sí por ahí tiene sentido agrupar, estas son las de la base rítmica, estas son las de la base armónica y por ahí las de las melodías dejarlas solas. Pero bueno, donde, es verdad, acá donde se empiezan a sumar pistas, que es lo que le estoy pidiendo que pase en el proyecto que tienen que empezar a grabar, justamente. Por eso, creo que fue en la comisión de más tarde, una compañera de ustedes me pide que ella tenía de idea y me tira una idea recopada, una composición propia de ella, que es una obra para saxo y cuerdas, creo, o algo así, lo está componiendo ella. Y, y le dije que seguramente su trabajo iba a estar divino, pero no se lo recomendaba para hacer este trabajo de informática. No porque o sea, la desconozco la obra puede ser fabulosa, pero para este ejemplo busquemos algo, le digo,
Buscalo en lo que necesitas, meterle algo de percusión, en donde haya voz, en donde hayan varias cosas. Así podemos darle uso a estas herramientas, que no faltará proyecto donde las necesiten. Por ahí justo no es el que se les viene ahora como ejemplo, pero va a aparecer. Pero tenés razón, Marcos, que es verdad que en lo que vimos no era tan necesario. ¿Sí? ¿Y por qué hago tanta insistencia? Y creo que me tomé un tiempo para explicarlo desmenuzado, lo del bass, porque lo que le sigue a esto son los envíos. Y los envíos no son lo mismo que un bass, pero es re confuso, es re parecido. Entonces tratemos de diferenciarlo ya de movida para entender los distintos, para entender lo que tienen distintas utilidades, que los dos son recontra útiles, pero que no se usan de la misma manera. Entonces, si no hay dudas, yo sigo con envíos. Si no, podemos ver un poquito algo más de la mezcla de esto. Si estamos con auriculares, si están escuchando en estéreo, puedo llegar a mostrarle algunas cosas interesantes de este proyecto para que lo tengan en cuenta para sus grabaciones. Pero no sé, como quieran. ¿Seguimos con envíos? ¿O les doy un respiro? A ver, alguien me escribió por chat y lo tenía cerrado. Ah, hola Juan Carlos. Juan Carlos que me saludaba. Llegaste, Juan Carlos, y esto es un quilombo. ¿No ves? Es así. Sí, caí en mal momento, me parece. No, nunca es mal momento. Acá siempre es un quilombo. Si esperás el buen momento, no entras nunca. Así que bueno. Bueno, les voy a mostrar un poquito. A ver, algunas cosas simples que permite este trabajo. Este trabajo, fíjense que hay 5 guitarras. ¿Sí? Vamos a escucharlas un poquito para ver qué se les ocurre a ustedes que podemos hacer. Vamos a dejar todo esto a cero. Fíjense, tengo una primera guitarra distorsionada. Segunda guitarra distorsionada. Primer guitarra con wah. Segunda guitarra con wah. Bien, resulta que, fíjense que acá, si lo analizamos en tiempo, cuando entra la guitarra con wah, no entra la guitarra distorsionada y viceversa. Es como que cuando suena una, se apaga la otra, y cuando se activa una, la otra se guarda. Bien, ¿qué pasa? Tenemos dos guitarras distorsionadas con sonidos muy distintos, pero que hacen cosas muy similar, por no decir que están haciendo casi lo mismo. Y con la guitarra de wah me pasa algo parecido, es un poquito más distinto, pero con un sonido tal vez hasta más similar entre los dos wah que con las dos distorsiones. Entonces, si yo escucho todo esto, fíjense, vamos a escuchar las dos guitarras distorsionadas. El que tenga auriculares, mejor para este momento, porque lo va a sentir. En este proyecto, evidentemente falta una voz. Nadie grabó una voz. Alguien tendría que estar cantando ahí adelante. No sé si durante todo el tema, pero en gran parte del tema tendría que ser así. Y esa guitarra, una guitarra distorsionada, y en general todas las guitarras, tienen la mala costumbre de ocupar la misma zona de frecuencias que usa la voz humana. ¿Sí? Entonces, en las mezclas, nosotros no queremos que las guitarras se pierdan, pero no queremos que tapen la voz de ningún